Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hoja de Cálculo 2 y este tema va a girar a seguir profundizando sobre el tema de las hojas de cálculo. En esta ocasión vamos a ver lo que es el formato, ya lo hemos visto en Microsoft Office Word, y vamos a profundizar un poco en qué son las funciones, tanto lógicas como matemáticas. Empezamos con el formato. El formato, como bien sabes, es lo que consigue darle forma al texto y a todo lo que rodea el texto en nuestro documento. En concreto, si nosotros hacemos clic en cualquiera de las celdas, picamos con el botón derecho y escogemos formato de celda, se nos presenta un montón de opciones de formato que nos resultan cercanas. Opciones de formato que nos pueden sonar un poco y opciones de formato que puede que no nos suenen tanto. Para empezar, vamos a ver la pestaña número. Esta de aquí. En la pestaña número podemos escoger una categoría. La categoría general viene siendo un número cualquiera, sin especificar una categoría en concreto. Sin embargo, si escogemos número, podemos definir algunos parámetros habituales de una cantidad numérica, como por ejemplo el número de decimales que tienen al final. Es decir, si yo escribo el número 3 y lo doy por bueno y escribo en esta celda el valor así de largo, automáticamente se me va a redondear a 3 decimales. Fíjense que cumple las normas de redondeo estándar, es decir, si el decimal que se va a redondear es mayor o igual que 5, entonces se suma 1 al decimal que queda redondeado. Sin embargo, si es menor que 5, entonces se queda como está. En este mismo ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos 4,5666. Si nosotros redondeáramos esto a 2 decimales ahora, especificando el formato de la celda, se nos queda 4,57, como era lógico esperar. Seguimos viendo las diferentes opciones que nos ofrece categoría. Moneda. Moneda está pensado para cantidades monetarias, como es evidente. El número de decimales también está a nuestra disposición, pero con un objetivo diferente, puesto que está pensado para representar cantidades monetarias. Tienes que poner el número de decimales que sean lógicos de tu cantidad monetaria. Por ejemplo, nosotros cuando ponemos precio, normalmente ponemos 2 decimales porque nuestros céntimos son céntimos, así de sencillo. No tendría sentido, en un principio, poner un precio que tuviera 3 unidades decimales después de la coma, porque nosotros no ponemos precios así. Fíjense que también existe una posibilidad de agregar un símbolo en concreto monetario. Podemos coger dólares, yenes, libras, nosotros tenemos aquí el euro, y especificar cómo queremos que se vea nuestra cantidad monetaria en el caso de que esté en números rojos, es decir, en negativo. Es decir, es una cantidad que debemos. Lo más habitual, a lo que estamos acostumbrados en las matemáticas, es poner un menos antes del número para indicar que es un número negativo. Sin embargo, en el banco, por ejemplo, suelen identificarlo poniéndolo como un número rojo. Contabilidad está pensado para llevar la contabilidad en la hoja de cálculo, es decir, no hay mucha diferencia entre estas opciones y las opciones que nos ofrece la categoría monedas. Fecha. Tiene por objetivo albergar en su interior fechas, es decir, días, ubicando dentro del calendario. Pues tenemos un montón de opciones de formatos a la hora de escribirlo, por ejemplo, nombre de semana, número, mes escrito y los 2 últimos dígitos del año. Así tenemos un montón de opciones. La más habitual es la que viene al comienzo, que es día expresado en número, barra, mes expresado en número, barra, los 2 últimos dígitos del año. Fíjense que existen opciones de diferentes tipos de calendarios. En un principio no vienen instaladas en nuestra versión de Excel, porque no está pensada para utilizar otros calendarios, pero a verlos, los hay. Porcentaje. El porcentaje tiene por objetivo establecer una cantidad porcentual.
¿Qué significa esto? No funciona como las cantidades numéricas a las que estamos acostumbrados. Es decir, va a funcionar como una especie de fracción porcentual. Vamos a utilizar un ejemplo para explicar esto. Imaginemos que, tal y como aparece aquí, dejo dos decimales para expresar una cantidad porcentual y acepto que esta columna, que esta celda en concreto, va a pertenecer a esta categoría numérica. Si yo pusiera, por ejemplo, aquí el 50%, sabemos, como es obvio, que estamos refiriéndonos a la mitad de una cantidad. Normalmente, para realizar esta operación, por ejemplo, en la celda de al lado, que no vamos a seleccionar la categoría porcentaje, pero sin embargo lo vamos a utilizar como porcentaje, se nos quedaría con esta forma. Imaginemos que nos queremos referir al 50% y ponemos un 50%. Bien. Imaginemos que vamos a calcular el 50% de una cantidad, la que sea. Vamos a señalar primero esta casilla para que se entienda que es la casilla de la que se va a tomar la cantidad de la que se va a hacer el cálculo. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 4.000, evidentemente el 50% de 4.000 será 2.000, como es lógico. Para poder calcularlo desde el punto de vista de una cantidad numérica normal, nosotros tendríamos que hacer la siguiente relación. Esto es una regla de 3, no digan a nadie que les he explicado cómo hacerla porque esto está muy mal visto dependiendo del nivel. Las reglas de 3 a las que estamos acostumbrados son las siguientes. Si el 100% son 4.000, el 50% será X. De manera que tú coges esto por esto y lo divides entre esto. Es decir, que se te queda 4.000 por 50 entre 100. Lo que tiene un sentido totalmente normal. Como bien sabemos, el resultado nos va a dar 2.000. Vamos a comprobarlo con nuestra hoja de cálculo. Yo digo que justo aquí debajo, esto va a tener como resultado, es decir, voy a crear una fórmula, coger esta celda, ahí vemos que se ha puesto nuestra referencia relativa, multiplicarla por esta casilla, dividida entre 100. Es decir, E1, que es la cantidad que estamos tocando, la cantidad que estamos calculando, multiplicado por B1, que es donde hemos puesto el porcentaje sin expresarlo en porcentaje, dividido por 100, que es la operación que hay que hacer para calcular los porcentajes de toda la vida. El resultado es que se me coloca un 2.000. Y por supuesto, si yo varío esta cantidad y por ejemplo pongo un 9.000, automáticamente se me autocalcula el 50%, que es un 4.500. Hasta ahí no hemos visto nada nuevo, es lo que ya conocíamos. Pero estábamos viendo todo esto para saber qué pasa con el porcentaje. Bien, cuando una celda ya está en formato porcentaje, no es necesario hacer esta parte del cálculo, pues la hoja de cálculo entiende automáticamente que estás calculando un porcentaje. Es decir, vamos a hacer la misma operación en esta celda. La pinto de amarillo, pongo una cantidad, por ejemplo, 9.000, y en esta celda le digo que quiero que me ponga el resultado de multiplicar su correspondiente casilla inicial por el porcentaje. Vean que no tengo que hacer la operación de dividirlo entre 100. Resultado, 4.500. Si yo cambio este valor y por ejemplo pongo 7.000, automáticamente se calcula el 50% y se me pone como 3.500. Continuemos con formato de celda y lo siguiente que aparece después del porcentaje es fracción. Si yo especifico que una fracción es lo que voy a almacenar en mi celda, pues automáticamente queda pensado para que se exprese de esta manera. Por ejemplo, un medio. Casualmente he puesto este ejemplo porque un medio es la mitad de cualquier cantidad, es decir, el 50%. De manera que si yo cojo y digo, a partir de ahora voy a poner una cantidad en esta celda, por ejemplo,
nuestro querido 7000. Y le digo que en esta celda me calcule lo que pasa, lo que resulta de coger a esta cantidad, atentos que multiplico, porque así es como se opera con inflación. Pues de coger esta cantidad y sacarle la mitad, automáticamente se me queda como 3500. ¿Vieron la forma extraña en la que se me ha quedado el resultado? Bueno, eso tiene que ver con estar haciendo uso de formatos de celdas diferentes. ¿Esto cómo podemos solucionarlo? Bueno, imaginemos que siempre esas cantidades habían estado tratándose de cantidades económicas, como por ejemplo euros. Pues le voy a dar formato a la columna entera. Le voy a decir que a partir de ahora entienda que esto es una moneda, en concreto euros, que quiero 2 céntimos y que si sale negativo simplemente me lo ponga en rojo. Y ya está. Cantidades expresadas debidamente. Obviamente el texto servirá para escribir texto. Ojo con utilizar el formato texto, especificar claramente que vamos a utilizar texto y luego intentar hacer un cálculo con él. Cuidado. Especial funciona de una manera un poco combinada, es decir, son números, pero por ejemplo, son números, pero con los que nunca hacemos cálculos. Por ejemplo, mi número de teléfono obviamente es un número, pero si ustedes se fijan, siempre lo tratamos como si fuera texto, porque nadie va a sumar a un número de teléfono, nadie va a multiplicar a un número de teléfono. Eran simplemente opciones extras para poder tratar ese tipo de datos. Por último, tenemos la opción personalizada. En la opción personalizada, entendiendo un poco cómo figura la configuración del formato, que no es materia de esta asignatura, podemos crear formatos nuevos. Como truco, simplemente me gustaría comentarle que si cogemos y hacemos que este número le damos a este formato, le decimos personalizada y le decimos punto y coma, punto y coma, punto y coma, y aceptamos, el número ha desaparecido. Sin embargo, como pueden comprobar, todos los cálculos continúan y realmente aquí dentro de esta celda, podemos observar que el número existe, simplemente no está a la vista porque su formato lo está escondiendo. ¿Para qué es útil esto? Para esconder. Así de simple. ¿En qué momento puede ser útil tener escondido un dato en una celda? Bien, cálculos intermedios, por ejemplo, que no queremos que estén a simple vista porque quitan claridad al documento o simplemente porque es información que no queremos que esté expuesto a ojos de los demás, pero que necesitamos para hacer un cálculo. Por ejemplo, imaginemos que estamos calculando la nota media en un concurso de belleza. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que tenemos una nota específica, una nota por su físico. Y tenemos un montón de señoras y señores que se han presentado. Aquí tenemos a Juan, aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a Senflón. Bien, su nota por su físico la ponemos aquí, 7, 8, 5, perfecto, no hay problema. Y luego ponemos una nota por simpatía. Seguimos sin tener problema. No nos importa que eso lo vean todos. Un 5, este señor es muy simpático, aquí tenemos un 7. Pero, ¿verdad que en todo concurso de belleza hay momentos en el que se hacen preguntas a los candidatos y a las candidatas para evaluar su inteligencia? Yo no entiendo muy bien por qué, pero eso ocurre. Imaginemos que ponemos aquí, tan inocentes de nosotros, nota mental. Y todo va muy bien, son personas muy inteligentes, pero de repente a una le preguntamos que quién es Confucio y te responde que Confucio es un chino japonés que inventó la confusión. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha
de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Obviamente esta señora tiene un -4 en inteligencia. Podría resultar chocante, podría resultar desagradable tener estos datos a la vista de los concursantes. Incluso podría herir sensibilidades. Esto no es más que un ejemplo. Bien, ¿qué podemos hacer? Estas notas son necesarias para poder calcular la nota final. Que será la nota media entre esta y esta, la ponemos aquí, entre esta y esta, la ponemos aquí, entre esta y esta, la ponemos aquí. Claro, no queremos que esto se vea. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, he visto todo tipo de trucos entre los alumnos, como por ejemplo, hacer que el color de la letra sea del mismo color del fondo, es decir, si el fondo de la celda es blanco, poner la letra en blanco. Sí, no te digo que no funcione, pero si seleccionas el texto, se resalta y se ve. Existe una opción dentro del formato de celda que dice que puede ponernos invisibles el texto. Es difícil conseguir que funcione. Lo más fácil es coger el formato de celda, generar una nueva forma y poner el punto y coma, punto y coma, punto y coma. Si hacemos eso en toda esta columna, esto no aparecerá. ¿Quiere decir que está aquí, que si lo selecciona se va a ver? No, ni siquiera está aquí, no se ve, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, si yo le digo que aquí haga la nota media entre el contenido de esta celda, el contenido de esta celda y el contenido de esta celda, va a tener en cuenta el valor que hay ahí escrito. Entonces, podemos calcular la nota final, que después de todo es lo que a los concursantes les interesa, sin tener que estar evidenciando lo tontos que son. Continuamos con la siguiente pestaña. Alineación es la pestaña en la que podemos decidir dónde queremos tener alineado el contenido de una celda dentro de la celda. Como habrán comprobado, y en ejemplos que hemos hecho, ciertas categorías de celda generan una alineación específica. Por ejemplo, las cantidades monetarias siempre están alineadas a la derecha, mientras que los números genéricos suelen estar centrados. Bien, eso es un poco indiferente. Si no nos gusta, podemos cambiarlo aquí. Es decir, si esta es nuestra celda, que el contenido esté alineado a la derecha, que el contenido esté alineado a la izquierda, que el contenido esté centrado y opciones parecidas que ya estudiamos en el Word. Fuente. Esta pestaña sirve para elegir el formato de la fuente, tal y como veamos en el Word. Borde. Se tiene por borde las líneas que rodean a una celda. Los bordes que vienen por defecto en el Excel, que son como de un gris muy suavecito, no son bordes reales, son bordes que se ponen para que el usuario tenga una idea de dónde acaba una celda y empieza otra. Sin embargo, si nosotros imprimiéramos esa página, no aparecerían en la página, aparecerían los números bien ubicados, pero no aparecería la tabla que los contiene, a no ser que nosotros le demos al borde un color y un grosor. Cuando hagamos eso, sí aparece un borde específico. Relleno es el color de fondo que rellena nuestra tabla. Es muy útil utilizar colores en formatos condicionales para reflejar cantidades que son importantes. Por ejemplo, si es una nota, podemos generar un formato condicional en el que si es menos de un 5, lo ponemos en naranja. Si es un 5 o más, lo ponemos en verde. Si saca un 0, lo ponemos en rojo. Y si saca un 10, lo ponemos en azul. Así, de esa forma, dentro de un cuaderno del profesor demasiado grande, las mejores notas, las peores notas y el resultado genérico quedaría claro de una sola pasada. Proteger sirve para que el contenido de una celda no pueda ser alterado. Eso es muy útil cuando, por ejemplo, el archivo va a pasar de mano en mano y no queremos que otra persona altere nuestro resultado. Fórmulas en funciones. Bien, las fórmulas, como bien hemos visto, consisten en colocar el igual y establecer una relación entre números, operaciones e incógnitas. Por ejemplo, 3x más 2. Generalmente esto es el resultado de algo. Cuando eso funciona así,
a esto lo llamamos función. Y es igual a 3x más 2. Si recuerdan un poquito de matemáticas de eso, tendrán en cuenta que esto es la fórmula de una recta. Es una recta con una pendiente de 3, es decir, sube 3 puntos de y por cada punto de x que te mueves a la derecha. Como es positiva, es creciente. Y este más 2 es la ordenada en el origen, es decir, cuando x vale 0, la recta pasa por 2. Así de sencillo. Esto simplemente es un recordatorio. Cuando esto funciona así, y en realidad no tiene un valor que se genere de manera identificativa, sino que se genera a través del resultado de x. Así que nos acostumbramos a dejar de referirnos a esto como y a expresarlo como se debe hacer. Y no tiene suficiente entidad para ser considerado una incógnita. Y en realidad es una función de x. Es decir, el resultado de esto viene en función de esto. Si yo cambio esto, el resultado cambia. Así de sencillo, ¿vale? Bien, tanto las incógnitas como los lugares en los que se colocan el resultado en una hoja de cálculo se puede expresar refiriéndonos a las casillas. Imaginemos que tenemos en la casilla A1 la cantidad 3 y vamos a hacer que esta casilla en realidad incluya el valor de x, así que tendrá un 3. En esta casilla de al lado, llamada P1, vamos a almacenar el valor de f de x, es decir, de la función. Para ello, ¿qué hacemos? Seleccionamos P1 y escribimos igual a 3 por x, nuestra x es esta celda, así que la seleccionamos y automáticamente se nos pone a 1, más 2. Si nosotros aquí pusiéramos un 3, porque es lo que hay dentro de esta casilla, se nos quedaría 3 por 3 más 2. 9 más 2, 11. 3 por 3 más 2, 11. Y se nos colocaría aquí automáticamente. Pero no sirve para un único valor de x, no. Cualquier valor que tú modifiques aquí generará un nuevo resultado de y. Eso es una función. Como bien comprenderás, existen muchos tipos de funciones, funciones matemáticas como las que vimos antes, funciones financieras, funciones lógicas. De todas estas funciones, Excel tiene un catálogo bien definido y dispuesto para que el usuario pueda utilizarlo. En concreto, vamos a empezar fijándonos en una función que se llama buscar. Buscar v tiene un formato muy específico que es celda, rango, columna. Cada vez que veamos una de estas funciones, debemos entender qué significa lo que hay entre paréntesis. Evidentemente nosotros no escribimos buscar v y escribimos celda, rango y columna. Escribimos la referencia a la celda, una referencia a un rango o una columna en concreto. En concreto, el argumento celda es la celda en donde se debe introducir el dato conocido. Por ejemplo, en el ejemplo de un videoclub en el que estamos buscando en una lista de clientes, en celda es donde escribimos el código del cliente específico que queremos buscar. Es decir, en toda nuestra columna de nombres de cliente, que puede ser 500.000, existe una secuencia de datos que hace referencia a los códigos de cliente. Bien, en una celda específica que servirá para la búsqueda, pongamos que es la celda D3, nosotros escribimos el 044 refiriéndonos a un código de cliente y automáticamente queremos que Excel busque en esta columna el cliente que tiene la referencia 044. Entonces, D3 es nuestra referencia de celda. Rango es el rango de celda en donde se buscará la información. En este caso podemos incluir toda la lista de clientes con todos los datos de estos. También pueden incluirse en menos columnas, pero mejor ponlas todas. Es decir,
Estamos hablando del terreno de juego, en dónde va a buscar nuestro buscador. Por último, columna, contando desde dónde está la columna de los códigos, es decir, esta de aquí, y tomando esa como el número 1, tienes que decir el dato de qué columna quieres que te muestre. Nosotros buscábamos al cliente 044, pero no queremos que nos muestre el 044. Queremos que, si esto era el código y cada código está asociado a una persona con su nombre, si el 044 es este, queremos este nombre. Entonces tenemos que entender que la columna está referida por el 1 y podemos decir, pues, la número 2, la número 3, la número 4, estamos hablando de qué información queremos que nos presente. En este sentido, el ejercicio de la página 146 del libro de LeetDesk no deja lugar a dudas y queda bastante claro. Las funciones lógicas funcionan como nosotros, es decir, en teoría, utilizando la lógica. Existen un montón de funciones. La lógica lo que viene diciendo es si una cosa es correcta o es incorrecta, ¿vale? Podemos referirnos a eso como true o false, o correcto e incorrecto. Vamos a repasar por un momentito las funciones lógicas más habituales. Si nosotros estuviéramos hablando de dos variables que tienen algo que ver y dijéramos, esta es mi variable A y esta es mi variable B, y teniendo en cuenta el resultado de operar lógicamente la variable A y la variable B, obtendré una columna de resultado, pues solamente hay que ver cuál es la operación que vamos a emplear. ¿Vale? Para empezar, nuestras variables A y nuestras variables B son de carácter booleano, es decir, al final lo que puede contener es una de dos opciones, o es correcto o es incorrecto. Vamos a referirnos a eso como verdadero y falso para hacer este trabajo más sencillo. De forma que nuestra variable B solo puede adquirir dos posibilidades, o verdadero o falso, ¿verdad? No hay una tercera opción. Para poder ver todas las combinaciones posibles entre la que se da A con B, lo que tenemos que hacer es esto de aquí. Tenemos, ¿qué ocurre si las dos están a verdadero? ¿Qué ocurre si A está en verdadero pero B está en falso? ¿Qué ocurre si A está en falso pero B en verdadero? ¿Y qué ocurre si A está en falso y B está en falso? Imaginemos, por ejemplo, que A es el interruptor que tiene un señor que duerme en una cama de matrimonio por su lado, y B es el interruptor que tiene su mujer que duerme al otro lado. Pongamos que, por ejemplo, ellos llegaron a un acuerdo. La luz no se puede encender a no ser que los dos queramos que se encienda. ¿Eso cómo se traduce en lógica? Para que la luz se encienda, tú y yo tenemos que estar de acuerdo en que se encienda. Este tipo de función se llama de toda la vida la función AND, como I en inglés, y se representa normalmente por este símbolo. En nuestro resultado, en realidad estamos obteniendo A y B. Es decir, el resultado de que A y B se pongan de acuerdo. Vamos a utilizar verdadero como que se ha apretado el interruptor y falso como que no está apretado el interruptor. El señor tiene desapretado el interruptor, la señora tiene desapretado el interruptor. ¿Qué le tiene que pasar a la luz? Que tiene que estar apagado. El señor tiene desapretado el interruptor, la señora tiene apretado el interruptor. ¿Qué tiene que pasar con la luz? Pues como no se han puesto de acuerdo, tiene que seguir apagada. El caso contrario, el señor aprieta el interruptor, pero la señora no aprieta el interruptor. ¿Qué le pasa a la luz? Que se queda apagada. El señor aprieta el interruptor y la señora aprieta el interruptor. Es decir, que lo han apretado uno y otro. Como esto es así, la luz se enciende. Esto que acabamos de dibujar en la pizarra se llama tabla de la verdad. El objetivo de una tabla de la verdad es establecer todas las posibles combinaciones, dependiendo del número de variables, que puede obtener una única salida, que es el resultado.
En cualquier tabla de la verdad en la que se utilice la función lógica y, el resultado solo se pondrá en modo verdadero si la totalidad de las variables se han puesto en modo verdadero. Ahora, ellos dos han llegado a un acuerdo y dicen, mira, no, esto no puede ser porque imagínate que yo me quiero levantar e ir al baño. Tú estás dormida, no vas a encender tu interruptor, pero si yo enciendo mi interruptor, quiero poder ir al baño, quiero que se encienda la luz para poder llegar hasta el baño y no darme un golpe en el dedo meñique del pie. La señora tiene la misma situación, ellos quieren que si uno u otro enciende el interruptor, la luz se enciende. Uno u otro. Esto es la función OR. Este resultado es la operación lógica A o B. A o B significa que para que el resultado se ponga en verdadero, al menos uno de los participantes tienen que poner verdadero. Vamos a nuestra tabla de la verdad, como ven, las combinaciones siguen siendo la misma porque siempre que hay dos posibilidades en dos variables, el resultado es 4 combinaciones diferentes, ¿verdad? El señor lo tiene apagado, la señora lo tiene apagado. ¿Qué le pasa a la bombilla? Se queda apagada. El señor está durmiendo precisamente, pero la señora le entra ganas de hacer pis y enciende su interruptor. ¿Qué le tiene que pasar a la bombilla? Que se enciende. Porque basta que lo decida uno o el otro. El señor tiene ganas de comer algo y la señora está durmiendo plácidamente. Así que él aprieta el interruptor. ¿Qué le pasa a la bombilla? Que se enciende. Por último, los dos a la vez se despiertan por la mañana y presionan sus interruptores. ¿Qué le tiene que pasar a la bombilla? Que se enciende. Y ustedes ahora se estarán preguntando, ¿qué pasa? ¿Para todas las funciones lógicas siempre hace falta dos variables? No. Hay alguna para la que solo hace falta una. Imaginemos nuestra variable A. Y de la misma forma vamos a ver todas las posibles opciones de valores que puede adoptar. En este caso más sencillo no puede ser o verdadero o falso. Bien, pues esta operación que vamos a hacer ahora es la más básica y más sencilla de todas, que es la negación. Dicho de otra forma, not. Así que, si en mi resultado yo escribo la operación not a, en esta celda voy a tener la inversa, es decir, esto es un inversor, es un negador, la inversa de lo que tenga en A. Por ejemplo, cuando A es verdadero, el resultado será falso. Y cuando A es falso, el resultado será verdadero. Así es. Por último, estas operaciones lógicas no tendrían sentido si no pudiéramos decidir algo dependiendo de su resultado. Por eso necesitamos otra función que se llame el condicional. Sirve para poder exponer una condición y luego ver qué es lo que ocurre con ella. La función sí comprueba unas condiciones específicas y si se cumplen, da como resultado verdadero. Si no se cumple, da como resultado falso. El ejemplo de la página 149 del libro de LaTeX te sacará de dudas sobre cómo funciona el condicional y cómo crear un pequeño ejemplo.